Buen día, mis amados hermanos. Les saludo en este domingo 7 de junio. Nuevamente podemos vernos a través de este medio. Hemos escuchado noticias de que el poder reunirnos nuevamente está próximo, pero quisiera que oráramos y pidiéramos a Dios que sea en el tiempo de Dios, que sea la reunión nuevamente cuando realmente sea seguro para cada uno de los miembros de nuestra congregación. Para mí como pastor es muy importante que podamos vernos nuevamente, y creo que cada uno de ustedes también ya desea poder tomarnos de la mano, darnos un abrazo, porque esa es la comunión de la que habla el Salmo 133. Pero también es importante que nos cuidemos nuestra salud, cuidemos a las personas que su salud es vulnerable. Entonces, en este día quisiera que, para comenzar con esta reflexión, con esta predicación del día de hoy, oremos al Señor. Hemos escuchado estas noticias, pero vamos a esperar el tiempo que las autoridades nos indiquen, pero sobre todo esperar el tiempo en el que Dios indique, ¿verdad?, que es el tiempo correcto. Quiero invitarle a orar en su lugar. Vamos a buscar la presencia de Dios en este día. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de poder acercarnos, Señor, delante de tu trono. Te damos gracias porque hemos recibido muchas bendiciones de tu parte, y este día estamos agradecidos por ello. Queremos proclamar y reconocer que tú eres Dios, un Dios bondadoso y un Dios de misericordia. Oramos también, Señor, porque nuestro deseo es que pronto podamos reunirnos nuevamente en el templo, podamos ver a nuestros hermanos, Señor, y mostrarnos la forma en cómo nos amamos unos a otros, Señor. Pero principalmente, Señor, te decimos a ti que se haga tu voluntad, que sea, Señor, en el tiempo que tú indiques, y que lo podamos ver reflejado a través de las indicaciones de las autoridades, Padre. Ayúdanos, dirígenos, por favor, y en este día que tu palabra llegue a nuestras vidas, Señor, y transforme nuestras vidas, y que tu Espíritu Santo nos reveles lo que Dios quiere enseñarnos en este día a cada uno de nosotros. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera, hermanos, que pudiéramos leer un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículos del 15 al 17. Deuteronomio, capítulo 16, versículos del 15 al 17, dice de la siguiente manera: 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. En este libro de Deuteronomio, hermanos, podemos ver en estos pasajes lo que se denomina las fiestas solemnes. Los judíos, como pueblo de Dios, celebraban varias fiestas. La realidad, hermanos, es que se dice que la cultura judía es una cultura muy fiestera, y en ese sentido se parece mucho a nosotros los mexicanos, ¿verdad? Hacemos fiesta por todo. De la misma manera, hermanos, los judíos también hacen fiestas por muchas razones. Sin embargo, las fiestas que tienen los judíos, cada una de ellas gira en torno a las diversas maneras como Dios ha estado con su pueblo a lo largo de su historia. De entre todas las fiestas que la Biblia nos menciona, hay 3 fiestas especiales. De hecho, la Biblia le llama fiestas solemnes, según aquí lo vemos en Deuteronomio. Estas 3 fiestas solemnes son la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Cada una de estas fiestas tiene un significado muy profundo con respecto a la obra de Dios con su pueblo y su cumplimiento perfecto en Jesucristo. Es decir, hay un significado muy grande. Cada una de ellas tendría que estudiarse muy detenidamente para que nosotros pudiéramos entender todo el significado. Solo por mencionar algunas de estas cuestiones, por ejemplo, Jesucristo fue crucificado durante la fiesta de la Pascua, y de la misma manera sabemos que el Espíritu Santo, en aquel día en que estaban reunidos los 120 en aquel aposento alto, fue derramado el día también que se celebraba la fiesta del Pentecostés. Entonces podemos darnos cuenta que
La vida de la cultura judía giraba en torno a fiestas, principalmente estas 3 fiestas, pero también la obra de Jesucristo tiene un profundo significado o un cumplimiento en estas fiestas. Algo que quisiera que consideremos en este día son algunas de las instrucciones generales que Dios da a su pueblo con respecto a estas 3 fiestas. Es imposible analizar todo lo que implica cada fiesta en un corto tiempo, pero solamente quisiera que viéramos 3 cosas o 3 instrucciones generales que Dios da a su pueblo con respecto a estas 3 fiestas solemnes. Según lo que leímos en Deuteronomio, dice la Biblia: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Es decir, aquí nos menciona el quién, el cuándo y el dónde se celebrarán estas fiestas. Lo segundo que quisiera que viéramos es la razón, el por qué debían ellos atender estas 3 fiestas. Y en tercer lugar, el cómo, es decir, cómo debían ellos presentarse a estas 3 fiestas. Viendo estas 3 partes, hermanos, empezando con el quién, el cuándo y el dónde. 3 veces cada año, dice la palabra del Señor, aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Cuando dice 3 veces cada año se refiere obviamente a estas 3 fiestas: la fiesta del Pentecostés, la fiesta de la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Es Dios mismo quien establece el quién, el cuándo y el dónde. No es Moisés, no es los reyes de Israel, no es el Sanedrín, no es ni los fariseos tampoco. Es Dios mismo quien establece el quién, el cuándo y el dónde. Las instrucciones que aparecen en el libro de Deuteronomio están siendo expuestas a un pueblo que está a punto de llegar a la tierra prometida. Nosotros recordamos que después de la salida de Israel de Egipto, pasaron 40 años en el desierto. Y justo antes de llegar a la tierra prometida, cuando estaban cerca del monte, para cruzar el río Jordán, Moisés repite la ley. Y es este libro de Deuteronomio, de hecho su nombre significa repetición de la ley, cuando Moisés les dice, ¿verdad?, las instrucciones que aquí leímos. Este pueblo era un pueblo que pasaría de una vida en el desierto, en donde dependía totalmente de Dios porque no había mucho alimento, a un lugar con ríos, valles, frutos. Es decir, un lugar en el que fluye leche y miel, como lo había dicho Dios con anterioridad. Entonces podemos nosotros quizá entender un poquito el contexto. Era un pueblo que venía del desierto. En el desierto obviamente no había mucha agua, no había mucho alimento, y el pueblo había aprendido a depender de Dios. Dios les había dado agua de la roca, Dios les había dado maná, codornices, Dios les había sustentado por mucho tiempo en el desierto. Ellos habían visto la mano de Dios de una manera muy evidente, pero estaban a punto de entrar a una región, a una tierra en la cual había mucho fruto, valles, había mucha comida. Por lo tanto, hermanos, debían ellos tener mucho cuidado. En el desierto era muy evidente que la comida y el agua eran provistas de forma providencial o milagrosa por Dios. Pero ahora, en una tierra muy fértil, ellos corrían el riesgo de olvidar que la provisión de todo sustento venía directamente de Dios. Allí también donde abunda el alimento, también Dios provee. No solamente en el desierto, sino también donde hay valles. No solamente en la escasez Dios provee, sino también cuando hay abundancia es Dios quien provee esa abundancia. Y era importante que el pueblo de Israel lo entendiera claramente. Ahora, la pregunta es, ¿no sucede con nosotros también de esta manera en ocasiones? Cuando estamos en aprietos y vemos cómo llega el alimento, no dejamos de asombrarnos y de decir gracias a Dios. Es decir, vemos, ¿verdad?, en medio de la necesidad y no encontramos una salida, no vemos cómo pudiéramos nosotros encontrar una solución. Y entonces, milagrosamente, Dios, en su misericordia, nos provee de una manera providencial. Y nosotros exclamamos y decimos gracias, porque no pudo ser otro más que Dios. En estos días de cuarentena, muchos de nosotros hemos experimentado la misericordia de Dios al ser provistos en nuestras necesidades. Y obviamente hemos dicho, ¿verdad?, ha sido Dios
Y le damos gracias a Dios porque no nos ha dejado sin alimento. Pero hermanos, estamos próximos a regresar a la normalidad, o a cierto grado de normalidad. Y esta normalidad puede hacernos perder de vista que Dios es el que sigue proveyendo. De la misma manera como Él nos ha proveído en momentos difíciles, también Dios es el que nos provee. Nosotros debemos siempre reconocer la providencia, la provisión, la bondad de Dios, no solamente en tiempos de escasez, sino también en tiempos de abundancia. Las tres fiestas que menciona aquí el libro de Deuteronomio, tenían como propósito que no olvidaran que era Dios quien les dio la libertad al sacarlos de Egipto, el pueblo de Israel, que era Dios quien los sostuvo en el desierto y que era el mismo Dios quien les entregó la tierra prometida. El varón, porque dice ahí, ¿verdad?, que cada varón se presentará delante de Dios en estas tres fiestas. El varón representaba a la familia y era él el responsable de ir al lugar que Dios escogiera. Y aquí, hermanos, algo muy interesante. Cuando se dan estas leyes, el pueblo de Israel aún no tenía un territorio. Recordemos que estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Pero la promesa de Dios era de heredarles una tierra, una extensión, un territorio. Cuando el pueblo de Israel se consolidó como nación, su territorio era bastante extenso, abarcaba miles de kilómetros, por lo que algunas ciudades quedaban bastante retiradas de Jerusalén, donde estaba el templo. Por lo que muchos de los varones o muchas familias tenían que viajar varios días para poder llegar a cada una de las tres fiestas principales, porque estas tres fiestas se celebraban en el templo, en Jerusalén. Y la instrucción de Dios decía, ¿verdad?, que cada año se presentará 3 veces cada varón que representaba a la familia para las fiestas anuales. Ahora el varón era el responsable de ir, aunque en algunas ocasiones la familia los acompañaba. En alguna ocasión nosotros recordamos que la familia de Jesús, José y María, cuando Jesús todavía era niño, van a una de estas fiestas, y es en esa ocasión cuando Jesús, de repente María ya no lo encuentra y anda buscándolo, y en la búsqueda lo encuentran en el templo hablando con alguno de los líderes de los judíos en aquel entonces. Entonces podemos nosotros darnos cuenta que a veces no solamente eran los varones los que iban a estas fiestas, sino que iban también las familias. Y importante es que recordemos que tenían que viajar a veces varios días para poder llegar a Jerusalén. Esto, hermanos, debe enseñarnos a nosotros algo, a nosotros hoy en día. Es la familia quien debe ir delante para presentarse a Dios. La cultura y la época actuales nos ha rodeado de una búsqueda de la comodidad. Hoy podemos hacer prácticamente desde casa. Recibimos comida, podemos recibir la despensa. Algunos trabajan en casa, como se le llama el home office. Ahora ya hasta los niños, ¿verdad?, también recibieron clases. Los jóvenes, los niños recibieron las clases en casa. Podemos recibir capacitaciones, cursos, muchas cosas, hermanos, podemos hacer desde casa. Esto, hermanos, a veces puede ser peligroso, porque pudiera provocar una falta de entusiasmo por asistir a las reuniones en el templo para reunirnos con la iglesia. La situación que vivimos actualmente por el COVID nos ha impedido reunirnos en el templo, pero pronto, hermanos, regresaremos a las reuniones presenciales. Y el hecho de tener el acceso a las reuniones desde la comodidad de nuestras casas no debe impedirnos, salvo las personas que obviamente pudieran estar en riesgo de salud. Los demás no debe impedirnos de asistir al lugar en el que nos reunimos como iglesia. Los israelitas viajaban para ir al templo muchos días en las ocasiones. En el caso nuestro templo es más accesible para nosotros. Pablo recomienda y dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La indicación de Dios para su pueblo fue: 3 veces cada año todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios aparecerá en el lugar que él escogiere.
3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. No donde nosotros queremos, sino donde Él nos indica. Hermanos, o aquí con esto contestamos el quién, el cuándo y el dónde. Es decir, ¿quién debe ir? La familia. ¿Cuándo debe ir? Cuando Dios lo indica. ¿A dónde debe ir? A donde Dios nos indica. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Somos nosotros los que debemos buscar a Dios. Somos nosotros como familias los que necesitamos de Dios. La segunda pregunta es el por qué. ¿Por qué el pueblo de Israel debía presentarse en estas 3 fiestas anuales? El mismo pasaje que leímos ya con anterioridad dice: porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Asistir, hermanos, a estas 3 fiestas anuales, a estas fiestas solemnes, tenía como propósito recordar y agradecer. Dios les indica a los israelitas lo que ya sobremanera deberíamos nosotros también saber. Él es el que bendice con los frutos y Él es el que bendice con la obra de nuestras manos. Los israelitas, hermanos, estarían en una tierra muy fructífera, muy fértil. Todos los pueblos paganos que habían habitado esas regiones, o los pueblos paganos que todavía eran sus vecinos, tenían numerosos dioses, muchos dioses. Según su cultura, estos dioses les proveían de todo lo que necesitaban. Había un dios de la lluvia, de la tierra, del sol, de la cosecha, del fruto, de la fertilidad, de la lluvia. Había dioses, hermanos, para todo. Para tener contentos a estos dioses, todos los pueblos paganos debían ofrecer sacrificios. Algunos, hermanos, eran sacrificios humanos. Entonces, estos dioses, según estos pueblos paganos, al recibir este sacrificio, entonces les otorgaban a ellos lo que necesitaban. Es decir, era un intercambio. El dios pagano recibía y entonces el dios pagano daba. Pero algo pasaba y era muy diferente con el Dios de Israel. El Dios de Israel no actúa así. Nuestro Dios da y bendice. Es Dios, hermanos, quien primero da. Y después de recibir bendición todo el año, lo lógico para el pueblo de Israel era presentarse en gratitud por lo ya recibido. En pocas palabras, otros dioses exigían primero para entonces dar. El Dios de Israel, al contrario de ellos, primero bendecía y añadía bendición, y únicamente lo que el Dios de Israel esperaba era que se presentaran a estas 3 fiestas solemnes con gratitud. ¿Acaso, hermanos, no vemos esto también en nuestras vidas? ¿Alguna ocasión acaso nos ha faltado alimento? ¿No hemos tenido algo con qué vestir a nuestros hijos? ¿Ha cortado Dios su mano para bendecirnos? ¿Acaso Dios condiciona su provisión con exigencias de su parte? No, hermanos, de ninguna manera. Nuestro Dios primero nos bendice con alimento, nos da vestido, nos da casa, nos da trabajo, nos da salud. Solamente miremos a nuestro alrededor, mire ahí a su hijo, a su hija, mire a su esposo, a su esposa, mire su hogar y su familia. ¿Acaso no merece Dios, por lo tanto, gratitud de nuestra parte? Todos los dioses falsos, hermanos, primero exigen un sacrificio, primero exigen algo para entonces dar algo a cambio. Nuestro Dios es diferente. Nuestro Dios primero nos da y nos da y nos da y nos da, y únicamente espera de nosotros gratitud. Dios le pide a su pueblo que vengan alegremente. Dice ahí en esa parte que leímos: porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. El Salmo 95 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid,
adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. La palabra del Señor nos dice: venid con júbilo, con alegría delante del Señor. Muchas veces en la Biblia nos enseña que debemos presentarnos al Señor con alegría. El Salmo 100 dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Segunda a los Corintios 9:7 dice: Dios ama al dador alegre. No se trata únicamente, hermanos, de venir delante de Dios por obligación, sino que realmente nos presentemos delante de Dios con gozo, porque Él ha sido bueno con nosotros de muchas maneras. No nos presentamos delante del Señor por lo que hemos recibido, sino por su bondad y por su misericordia. Cuando Dios da abundantemente, Él nos revela su carácter. Él es amor, Él es dador, Él bendice porque esa es su forma de ser. Él es un Dios de bendición. Cuando nosotros nos presentamos delante de Él, también revelamos nuestro carácter. Si nos presentamos delante de Él con alegría, entonces revelamos nuestro carácter de que verdaderamente somos hijos de Dios y estamos agradecidos con Él. Lo que hacemos, hermanos, revela quiénes somos. El por qué. Aquí contestamos, hermanos, el por qué. Nos presentamos delante de Él porque estamos agradecidos por quién ha sido Dios con nosotros. En tercer lugar, el cómo. Dice la palabra del Señor en el mismo pasaje que leímos de Deuteronomio, capítulo 16, versículos 15 al 17. Porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos. El cómo dice: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Ya hemos respondido, hermanos, respecto a las tres fiestas solemnes: el quién, el cuándo, el dónde, el por qué. Ahora veamos el cómo. ¿Cómo debemos presentarnos delante de Dios? La palabra de Dios es muy clara. Dice: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. El pueblo de Israel se presentaba a cada una de estas fiestas solemnes. Cada uno venía desde su ciudad cargando con ofrendas. Usted se puede imaginar, hermanos, toda la peregrinación. 3 veces al año se imagina todos los caminos que conducían a Jerusalén, llenos de personas en peregrinación, caminando con sus cabalgaduras llenas de ofrendas que traían delante de Dios para presentarlas al Señor. Cada uno de ellos traía ofrenda de acuerdo con las bendiciones recibidas durante un tiempo determinado. Cuando los israelitas llegaban al templo, entregaban todo en gratitud y con alegría. Hermanos, era el centro de cada celebración, la ofrenda que simbolizaba la gratitud a Dios por todas las bendiciones que ya habían recibido. El culto gira, hermanos, en torno a la ofrenda que presentamos delante del Señor. Y la ofrenda, hermanos, no nos estamos refiriendo únicamente a la cuestión económica. Nos referimos a nosotros mismos como ofrenda. Dios dice ahí alegremente, Dios dice con gratitud, cómo nos presentamos delante de Dios nosotros. Lo que nosotros damos simboliza lo que nosotros queremos entregarle al Señor y simboliza lo que Dios nos ha dado a nosotros. Dios, hermanos, no exigía más de lo requerido, pero tampoco esperaba menos de lo adecuado. De esta manera, cada familia mostraba su gratitud a Dios a través de las ofrendas. Cada familia, de acuerdo con lo recibido, quien había recibido mucho, pues debía entregar mucho. Aquellos que habían recibido menos, pues daban lo proporcional a lo que habían recibido. Ninguno se sentía mal, porque cada uno daba una ofrenda de acuerdo a lo que había recibido. Cada familia, su condición socioeconómica, ofrecía su ofrenda. Y usted podía ver gente muy rica trayendo en abundancia, y podía haber gente también pobre que traía ofrendas más pequeñas, pero lo importante, hermanos, era que todos traían una ofrenda que presentar. Porque la Biblia era muy clara, la palabra del Señor es muy clara cuando dice: ninguno se presentará con las manos vacías. Ninguno. La gratitud, hermanos, se refleja en acciones concretas. Podemos nosotros decir que amamos mucho a Dios, podemos decir nosotros que
que Dios es lo mejor en nuestras vidas, cantar mucho, pero nuestras palabras se deben reflejar en acciones concretas. Dios conoce las intenciones y pesa los corazones. Y es en las acciones donde se revela la actitud del corazón. Usted recordará la ofrenda de Abraham a Melquisedec. Usted puede leer el libro de Génesis cuando Dios le da a Abraham la victoria. Viene Abraham y le entrega a Melquisedec una ofrenda por todo lo que, por gratitud de lo que Dios había hecho, por la victoria que había obtenido. ¿Recuerda usted la ofrenda que David entrega para la construcción del templo? Lea Crónicas, hermano. Ahí viene, ¿verdad? Todo lo que David había preparado de acuerdo a la bendición que había recibido. Pero también recuerde la ofrenda de la viuda. Aquella viuda, dice que Jesús estaba delante donde se recogían las ofrendas y vio lo que cada quien echaba y dijo: esta mujer echó más que todos los que han puesto aquí ofrenda. Sí, hermanos, porque las acciones, lo que nosotros damos, revela nuestro corazón. El culto familiar y el culto en la iglesia gira en torno a Jesús. Él se entregó por completo, sin condiciones, para que usted y yo podamos tener acceso al Padre y ser adoptados como hijos. A través del sacrificio expiatorio de Jesús, usted y yo ahora somos coherederos. Recibimos bendiciones de lo alto como hijos de Dios. Y al igual, hermanos, que lo que menciona aquí en Deuteronomio, ya todo esto lo hemos recibido. Ya somos adoptados, ya somos hijos, ya tenemos bendición, tenemos vida eterna, tenemos acceso al Padre. Todo ya lo hemos recibido. Ahora únicamente nos corresponde venir delante del Señor para presentarnos con gratitud y entregar ofrenda a aquel de quien hemos recibido todas las cosas. Presentemos, por lo tanto, hermanos, delante de Dios en gratitud nuestras vidas, nuestras ofrendas, por todas las bendiciones que hemos recibido. Pero no nos presentemos con las manos vacías. Pregunta, hermanos, para cada uno de nosotros: ¿qué ofrenda hemos preparado? ¿Qué ofrenda hemos de traer delante de Dios? Esa ofrenda que muestre nuestra gratitud, porque ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. 3 cosas que hemos aprendido el día de hoy. ¿Quién, cuándo y dónde? El pueblo de Dios tenía que presentarse para las 3 fiestas solemnes en el lugar que Dios les indicaba. Esto nos recuerda que es la familia quien se presenta delante de Dios. Hagamos un esfuerzo, hermanos, por tener nuestro culto familiar y por asistir a las reuniones y junto al pueblo de Dios celebrar a Dios, que es aquel quien nos ha bendecido. Lo segundo, ¿por qué? Asistir a las fiestas solemnes tenía como propósito recordar y agradecer. Presentémonos delante de Dios con alegría, recordando sus maravillas y hablando de sus bondades. Y tercero, el cómo. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. La gratitud, hermanos, se refleja en acciones concretas. Dios conoce las intenciones y pesa los corazones. Y es en las acciones donde se revela la actitud del corazón. Hermanos, que el pueblo, las instrucciones que el pueblo recibió, las instrucciones que recibió el pueblo de Israel, podamos nosotros también obedecerlas. Seamos agradecidos por lo que Dios ya nos ha dado. Presentémonos delante del Señor con gratitud y con alegría. Y preparemos ofrenda delante del Señor para entregarla. Quiero invitarle, hermanos, a que ahí en nuestros lugares oremos al Señor y seamos agradecidos. Señor, te damos gracias en este día. Porque al igual que el pueblo de Israel, nosotros, Señor, hemos sido libertados de la esclavitud. Hemos sido sustentados, aún en el desierto. Tú nos has dado alimento y vestido, Señor, y nunca nos ha faltado nada. Hemos recibido tantas bendiciones de tu parte, Señor. Y ahora, Señor, nos presentamos delante de ti, no para recibir y no para pedir, Señor, porque ya lo hemos recibido, sino para agradecer. Padre, perdónanos porque a veces
de manera equivocada, Señor, venimos delante de ti con las manos vacías. Y hemos olvidado, Señor, que tu palabra dice que no debemos presentarnos con las manos vacías, sino que preparemos ofrendas, Señor, que muestre la gratitud de nuestros corazones. Padre, yo te ruego bendición para cada familia de nuestra iglesia, para cada hermano de nuestra congregación. Oramos por sus negocios, sus trabajos, sus familias, por el alimento y el sustento, Señor, de cada uno de nosotros. Sabemos que nunca nos ha faltado, Señor, y sabemos que tú nos das en abundancia y nos darás en abundancia para que podamos bendecir también a otros. Pero así como hemos recibido, Señor, también hemos de ser agradecidos contigo. Así que, Señor, tú pesa nuestros corazones y tú muéstranos, Señor Jesús, cómo hemos nosotros, cada uno de nosotros, de presentarnos delante de ti. Hoy te damos gracias, te bendecimos por la obra de Cristo en nuestras vidas y por todas tus bondades y misericordias que hemos recibido. Te damos gracias, que tu bendición, tu mano poderosa, sea sobre nosotros, sobre nuestras familias y sobre nuestra iglesia. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta pronto.